Y ahora sí, gracias doctores. Disculpen la demora, por favor. Había que cerrar algunos temas, lamentablemente fuera ah, de, este, de lo que estaba programado y me, me demoró un poquito. Pero ya, estamos acá. Ok, imagino que ya deben ustedes haberse dado cuenta de que tienen ya todas sus notas colgadas en el banner. Recuerden que las notas que tienen son producto del trabajo que ustedes han ido realizando eh, con sus asesores. Son sus asesores los que han colocado sus notas, tanto del consolidado 1 como del parcial. Así es que sobre eso vamos a seguir ya caminando para esta segunda parte del curso, perdón. ¿Ok? Permítanme ver por dónde nos quedamos. Acá. No, ya me acordé. Acá. El pasado lunes fue 14. Quiero ver. Ahí está. Ya, lo sacamos de acá para hacerlo más rápido. Acá, acá. Vayan verificando sus notas, por favor. Uy, ya nos quedamos sin. Ok, ya vamos cerrando el curso. Solo estamos con algunos componentes de. Ya. A ver, voy a compartir pantalla, por favor, para poder conversar. Listo. Ya está. Bueno, ok. En esta segunda parte nos vamos a abocar de manera concreta a, en primera instancia, hacer una revisión de todo el contenido que ustedes hayan logrado durante la primera parte del curso. ¿Ok? Eso implica, por supuesto, la culminación de la discusión, como habíamos quedado allá por la semana 7 para afrontar la semana 8. Ya estamos en esta semana 10. O sea, tenemos efectivamente solo 3 semanas para concluir con las tesis. ¿Ok? De acuerdo a la programación que establecimos desde un primer momento con el curso. A partir de la semana 14 y 15, solo nos abocamos a la revisión y a la aprobación de las tesis que ya estarían listas para ser sustentadas en su debido momento. Y ya quedaría solo que ustedes cumplan con los requisitos académicos para poderlas sustentar. ¿Ok? Bien, pero ¿qué es lo que debemos tener a la fecha ya de nuestro informe de tesis? ¿Ok? Hemos llegado ya a cumplir con el capítulo 5, ¿okay? Que es el que está acá. ¿Okay? Capítulo 5, en donde tenemos a los resultados propiamente dichos y a la discusión. Como ustedes verán, ya en esta última parte del informe de tesis tenemos un 90% de la tesis culminada. ¿Okay? Eso quiere decir que si hemos logrado ya la aprobación de nuestros asesores en el tema de la discusión, entonces podemos decir que la tesis prácticamente está concluida. Lo que nos falta por revisar o lo que nos falta por estructurar ya son aspectos que son desencadenantes de todo el contenido que hemos desarrollado hasta el momento. Y los únicos 2 elementos que nos quedan pendientes son las conclusiones y las recomendaciones. ¿Ok? Antes de tocar esos 2 componentes que podríamos hacerlo de manera bastante práctica, vamos a hacer un repaso de estructuración de la discusión, porque esta es la última semana, en la que vamos a tener la oportunidad de hacer variaciones, complementar o adecuar las discusiones que tengamos de acuerdo al criterio que nuestros asesores tengan. ¿Okay? Y el segundo componente que deben ustedes trabajar en esta semana es el de
el de la adecuación de su Turnitin, ¿sí? Permítame un momento, por favor. Ya, doctores, disculpen. Sí. Bueno, ok, disculpen. Entonces, vamos a hacer una revisión de lo que es la discusión para poder terminar ya de estructurar de manera respectiva. Lo que tenemos a la fecha cerrado. ¿Okay? O plan de tesis definitivamente, resultados cerrado y discusión no estamos iniciando. La discusión está cerrada o por cerrarse. Oh, voy a cambiarla acá para que ustedes no tampoco digan, Soel puso iniciar. No, por cerrarse. Listo. ¿Ok? Esta semana, sí o sí, culminamos con esto. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, hay algunos componentes que nos quedan pendientes o que nos habían quedado pendientes por estructurar. Y ya en esta parte de la tesis es conveniente comenzarlas a ya definir. Y una de ellas es el resumen. ¿Ok? Y es que el resumen, como bien lo dice su nombre, implica el poder tener los principales puntos desarrollados durante toda nuestra investigación. ¿Ok? El resumen que va a acompañar a nuestro plan, a nuestro informe de tesis, debe estar estructurado en el marco del contenido que nosotros ya hemos definido para nuestra tesis. ¿Ok? Y esto, por algunas consideraciones que yo sugiero tengan en mente, ya que incide a tener algunas veces observaciones o errores incluso. Hemos dejado este resumen para el último porque sin obtener o sin tener los elementos que este resumen tiene de manera definida en nuestra tesis, de nada sirve que lo hayamos estructurado. ¿Okay? Hoy ya tenemos un objetivo, los objetivos claros, ya tenemos un diseño metodológico claro, ya tenemos la población sobre la cual hemos desarrollado, pero sobre todo, y lo que nos hacía falta, era los resultados. ¿Ok? Eso quiere decir que el resumen ya puede estar siendo estructurado en un 75%. Les digo por qué en un 75%, porque aún queda un cuarto componente del resumen que podría aún estar en pendiente para la siguiente semana, que es las conclusiones o la principal conclusión a la que se llegó. ¿Ok? Un resumen se estructura en base a 4 componentes que están muy bien definidos y sobre todo identificados. Los tienen ustedes en pantalla. ¿Ok? El primero de ellos es el objetivo. Cuando utilizamos o cuando estructuramos el resumen,
en relación al objetivo, por lo general citamos al objetivo general. ¿Ok? Este objetivo general es el que va a dar a entender, ¿no?, cuál es el objeto de la investigación. Y la mejor forma de asegurar, en que nos hayamos asegurado eso, es que hay una concordancia entre el problema, objetivo y planteamiento de hipótesis. ¿No es cierto? Entonces, citar el objetivo general es prácticamente dejar en claro qué es lo que voy a investigar o qué es lo que investigué y qué es lo que quería yo investigar. ¿De acuerdo? Ese es el primer aspecto. Hola, hola, buenos días. Buenas tardes. Entonces, el segundo componente del resumen es el diseño. ¿Ok? El diseño, también llamado metodología. En esta parte, ustedes deben hacer citaciones específicas de su diseño metodológico de investigación. Dentro de ellos, la temporalidad, por ejemplo, qué tipo de investigación es. En cuanto a investigación científica, si es experimental o no experimental, si es cuantitativo o cualitativo, ¿no? Si es de enfoque específico o de enfoque transversal, o sea, si es de enfoque específico transversal o si es de enfoque de múltiples tomas en el tiempo, que es el horizontal. ¿Ok? Son 4 aspectos sobre los cuales ustedes deben citar el diseño. Y el segundo gran componente es definir la muestra. ¿Sobre qué muestra, sobre qué población y qué muestra ustedes desarrollaron su investigación? Como ustedes ya saben, estas citaciones metodológicas lo que nos van a permitir es rápidamente identificar qué tipo de investigación se hizo, qué elementos se utilizó y sobre todo cuál es el nivel de inferencia que pueden tener sus resultados si nosotros visualizamos la población y la muestra que hayamos utilizado. Si hacemos un recordar, cuando ustedes estaban buscando sus antecedentes, ustedes, estoy seguro, lo primero que hacían era leer los resúmenes, ¿no? Para identificar si que eran algunas investigaciones que estaban o no de acuerdo a lo que ustedes estaban buscando. Bueno, ahora es momento de que su investigación pase a ser parte de esas reseñas que otros investigadores van a tener en consideración para sus próximas investigaciones. ¿Ok? Dentro del diseño también vamos a poder contemplar algunos otros puntos importantes, como por ejemplo, si estamos utilizando alguna herramienta de recolección de datos ya aprobada o institucionalizada o formulada previamente, entonces también debemos incorporar. ¿Ok? Me olvidaba mencionarlo. En cuanto a objetivos, voy a retroceder un ratito. En cuanto a objetivos, normalmente utilizamos el objetivo general. Pero si ustedes creen conveniente y sobre todo como producto de su investigación han visto que algún objetivo específico está teniendo protagonismo, es meritorio de ser realzado, entonces considérenlo, por favor. ¿Ok? Eso queda ya a criterio de ustedes y de acuerdo a cómo hayan cumplido cada uno de sus objetivos específicos. Bien. Segundo componente, diseño. El tercer componente son los resultados. ¿Ok? Ya todos tienen estructurados los resultados y no me dejarán mentir que estos resultados, ¿no?, tienen una diversidad y tienen una amplitud variada en cada una de sus investigaciones. Bueno, este resumen no va a recoger todos los resultados que ustedes hayan tenido, y eso es obvio. Pero sí debe recoger los principales resultados, o el principal resultado incluso, con el que se esté demostrando la hipótesis principal y con el que se esté logrando el cumplimiento o el logro del objetivo propuesto. ¿Ok? Eso de manera esencial. De manera complementaria pueden tener también algunos otros componentes como son algunos resultados que ustedes hayan encontrado, ¿no?, de mayor importancia entre todo lo demás, ¿no?, entre todos los resultados que hayan tenido. ¿Ok?
Pero lo que sí no debe faltar es los resultados que permiten evidenciar que el objetivo ha sido logrado. ¿Ok? Y de manera complementaria, aquellos que ustedes consideren pertinentes, que ustedes crean relevantes, que hayan sido producto de su investigación. ¿Ok? Y el cuarto componente es el componente de las conclusiones. Que es un componente que va a quedar pendiente porque aún no lo tienen ustedes desarrollado, ¿no? Pero que como ya veremos en la siguiente semana, es un componente que solo se va a estructurar en base a lo que ya tenemos trabajado y va a ser una especie de hacer énfasis en lo que finalmente nuestra investigación tuvo por objetivo. Entonces, ya es una mínima porción del resumen. Bueno, son 4 componentes entonces para el resumen, los cuales ustedes ya pueden ir estructurando y desde ya es conveniente que pasen a incorporar los informes de tesis. En cuanto a amplitud, en cuanto a contenido, un resumen no debe exceder de manera objetiva una mitad de página y todo debe estar estructurado en un solo párrafo. ¿Ok? Lo que sí el resumen debe tener claramente identificable es que estos 4 componentes deben estar unidos a través de un correlato continuo. ¿Ok? Algunos autores y algunos artículos también lo definen, perdón, lo definen de manera separada. En el caso de los informes de tesis, es un relato continuo, pero en donde claramente se pueden definir los 4 componentes que lo estructuran. En el caso de un artículo, sí la estructura cambia y pueden ser separados, pero el contenido debe ser el mismo de la investigación. ¿Sí? Luego del resumen, recuerden ustedes, siguen las palabras claves. No sé si estará aquí. Palabras claves. Estas palabras claves derivan de sus definiciones de términos que tienen incorporado y estructurado en su informe de tesis y en su plan de tesis. Entonces aquí lo único que hay que recoger son las principales definiciones sobre las cuales su tesis ha sido desarrollada. ¿Ok? No es bueno tener una diversidad ni un listado muy amplio de palabras claves. ¿Ok? Las palabras claves de manera objetiva podrían ser 4 o 5 como máximo. Dependiendo de la complejidad de la investigación, podrían ampliarse a más. ¿Ok? Pero mi sugerencia es que para ustedes, para sus investigaciones y teniendo ya conocimiento de una buena proporción de las que ustedes han desarrollado, 4 o 5 están más que, por supuesto que dentro de esa cantidad deben estar sí o sí las variables. Entonces, aquí en palabras claves no hay mucho de ciencia, no hay mucho que estructurar, solo es escoger, valorar las definiciones e incorporarlas en estas palabras claves. ¿Ok? Nuevamente, todo este contenido va en el marco de de todo el resumen, que debe ser máximo media hoja. ¿Ok? Y la otra mitad de página será la traducción al inglés, ¿no? Que es el abstract. ¿Sí? Permítame un momento, por favor, doctores.
Bien, doctores, gracias. Ok, entonces, teniendo ya esta parte, estaríamos cumpliendo con esta parte de inicio de nuestro informe de tesis. ¿Ok? Bueno, siempre ha habido la disyuntiva, y eso ustedes lo pueden haber percibido al momento de pasar su Turnitin, en donde han podido identificar que su porcentaje de similitud ha cambiado desde el momento en que su plan de tesis fue aprobado hasta lo que el día de hoy están estructurando como su informe de tesis. Y van a depender de los componentes de similitud en los que ustedes se van a ver en la necesidad capaz hasta de reestructurar o de actualizar su contenido. En ese contexto es que nosotros debemos tener presente o debemos tener contemplado la posibilidad de hacer una reestructuración de contenido, pero teniendo un nivel de búsqueda un poco mayor, ¿no? Y eso hace que tengamos una selección de revistas científicas más actualizadas, más involucradas en el ámbito científico, y sobre todo que tengan una especificidad una especificidad ya mucho más clara en relación a nuestra investigación. Porque cuando planteábamos nuestra investigación, aún no teníamos algo claro. Hoy en día, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos, ya sabemos nuestros resultados y por lo tanto podemos hacer un direccionamiento en nuestra búsqueda mucho más claro. Entonces, esto es simplemente para hacerles recordar cuáles son los metabuscadores o cuáles son los repositorios en los cuales ustedes pueden sustentarse, ¿no? Para poder tener este tipo de información ya mucho más específica y sobre todo cómo buscarlo, ¿no? La BBS, por ejemplo, la Biblioteca Virtual de Salud, dependiendo del contexto en el cual ustedes el contexto en el cual ustedes vayan a utilizarla puede variar en contenido. La BBS Salud, por ejemplo, que utilizamos nosotros, que está destinada a español, es la que hemos tenido bien utilizar, ¿no? O citar. Pero, así como tenemos la Biblioteca Virtual en Salud, aquí tenemos también la Biblioteca de Salud en otros idiomas, ¿no? Y eso nos permite también poder acceder no solamente a otros artículos, sino también a otras publicaciones, porque los diferentes contextos en las publicaciones se dan de esa manera, ¿no? Entonces no siempre hay una transversalidad a la publicación. ¿Okay? Entonces este es un ejemplo, ¿no? de que ustedes podrían buscar. La única diferencia es que al momento de identificar la Biblioteca Virtual de Salud, por ejemplo, en portugués, ¿no? La búsqueda ya no podrá ser solo en español o en portugués, podrá también ser en inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente podría ofertar la Biblioteca Virtual de Salud. Por ejemplo, es la Biblioteca Virtual de Salud en español, ¿no? Que estoy seguro todas la conocen. Sabemos que la Biblioteca Virtual en Salud pertenece a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y es un buen un repositorio de artículos que nos permiten tener una búsqueda bastante amplia y sobre todo con información científica que esté adecuado, que sea pertinente, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos buscar en español, el ejemplo es sobre ansiedad, ¿no? Pero miren ustedes las diferentes posibilidades de búsqueda que nos ofrece el metabuscador, ¿no? Si nosotros ponemos la palabra, entonces estamos asumiendo en la primera forma de búsqueda o la segunda, ¿no? El término exacto, ¿no? Podemos ya buscar artículos mucho más específicos si sabemos el ID del descriptor, siempre y cuando tenga o haya generado un ID de investigación científica, esté debidamente inscrito en la página o en el metabuscador. Podemos también buscar por código jerárquico, es decir, por código que se asume
o que se le asigna en el metabuscador al artículo científico, ¿no? O también para hacer una búsqueda un poco más amplia en lo que respecta a lo que, a lo que son algunos calificadores de los artículos. Por ejemplo, la metodología, ¿no? Si yo quiero solo hablar de metodologías o quiero buscar metodologías cuantitativas transversal, entonces puedo hacer la búsqueda en base a eso, ¿no? Así como también, miren ustedes, les dice algunos trucos, ¿no? Sobre los cuales pueden ustedes ampliar su búsqueda o fortalecer su búsqueda, ¿no? Pueden incorporar comas, pueden incorporar puntos, pueden incorporar asteriscos o signos de dólar. Mucho va a depender del tipo de página que ustedes vayan a utilizar, ¿no? De acuerdo a los filtros que ustedes logren, ya saben que van a tener una diversidad de resultados sobre los cuales ya poderse guiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la descripción, nosotros, si bien es cierto, podemos buscar en español, podemos también hacer una búsqueda en inglés, y en ambos casos, y en el caso de la BBS, lo que hace es asumir la traducción de manera automática, ¿no? Eso es algo positivo en un metabuscador, porque los otros, Medline, Scopus, por lo general solicitan que se incorpore la traducción para que pueda ver la búsqueda, ¿no? La incorporación de algunos otros elementos de búsqueda. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba a un inicio, ¿no? Las palabras claves que deben tener el resumen, no más de 3 a 5, ya lo hemos conversado. Y la estructuración del resumen y del abstract, que es la traducción en inglés del resumen, ¿no? Sé que muchos son bastante conocedores del idioma inglés, por no decir todos a estas alturas de la vida, ¿ok? Pero tengan presente que la traducción tiene que ser oficial, por favor, ¿ok? O la traducción debe ser adecuada al contexto científico. Algunas veces las traducciones que nosotros hacemos de manera inicial pueden tener alguna sugestividad o pueden tener alguna observación en cuanto a la tipología de las palabras utilizadas o el contexto en el cual se está redactando el idioma inglés. Entonces, ustedes saben que eso cambia. Así es que siempre tengan una segunda visión de alguna persona que esté más abocada al tema de idiomas en cuanto a su traducción al idioma inglés. Ya saben que solamente es el resumen, así es que no hay problema en eso. ¿Ok? Bueno, y había otro elemento que estaba pendiente de estructurar, que era una introducción. Si bien es cierto, algunos ya lo han hecho, ¿ok? Vamos a, de todas maneras, a tener en claro cómo debemos tener estructurada nuestra introducción. Primero, no hay introducción que sea mayor a una página, ¿ok? Eso es esencial. Introducción que tenga más de una página no es introducción, entonces debe ser analizado. Segundo, por lo general, la introducción y por la amplitud del mismo no debe pasar más allá de 2 párrafos o máximo 3 párrafos. ¿Ok? Y aquí hacemos una citación igual, el contexto en el cual se genera o se identifica el problema en el primer párrafo, donde se evidencia el problema. ¿Ok? El segundo, cómo es que estamos evidenciando el problema actualmente, en enfoque internacional, enfoque nacional y, de ser necesario, en enfoque local, ¿no? Y el tercer párrafo, el que llame al interés y a la necesidad de desarrollar la investigación. ¿Ok? Ustedes me dirán, sí, Soel, pero esto me lo dijiste cuando hablábamos de planteamiento del problema. Sí, es verdad, pues, ¿no? Pero aquí ya no estamos en planteamiento del problema, estamos hablando de una introducción. ¿Ok? Que tenga el mismo contexto, el mismo desarrollo, sí,
es verdad, pero la introducción solo es un llamado al interés para poder leer nuestra investigación y conocer nuestros resultados. ¿Ok? Entonces, traten de estructurar su introducción con el contenido que ustedes ya tengan de su tesis. ¿Ok? Soel, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que utilice lo que ya tengo? Exacto. Por ejemplo, la primera parte podemos utilizarlo del planteamiento del problema. Para hacer el realce pueden hacer de la justificación, pueden coger algunos antecedentes que dejen en claro la necesidad de desarrollar su investigación, y el tercer párrafo, si es que lo tuvieran a bien contemplar, ¿no? Ya es el llamado que ustedes hagan a la importancia de desarrollar o de haber desarrollado su investigación. ¿Ok? La introducción no tiene referencias, eso es algo positivo. ¿Ok? Solo esta discusión, las referencias eran parte de nuestra tesis. Resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones no tienen referencias. Es decir, pueden dormir tranquilos porque las referencias acabaron. ¿Okay? Las referencias con las que ustedes estén cerrando discusión son el número total de referencias que van a tener sus tesis. Ahora me dirán, Soel, pero ¿cuántas referencias con las que finalmente puedo yo concluir mi investigación? Para una tesis, no de pregrado, ¿no? Las bibliografías o las referencias bibliográficas pueden estar sobre las 30, 35 fuentes de citación. ¿Okay? Que si contamos 10 de los antecedentes y 10 de las de marco teórico, fácilmente están llegando ustedes a las 30 y hasta más, estoy seguro. ¿Ok? Entonces, estructuren su introducción utilizando contenido que ya tienen definido en su informe de tesis. ¿Ok? Haciendo resalte o cogiendo los elementos que nos permitan tener, justamente nos permitan visualizar la situación actual, la importancia del desarrollo de nuestro trabajo y, bueno, la estructura de la tesis que yo personalmente la cambio por lo que significa la importancia de haber desarrollado la investigación. ¿Ok? Listo. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que deseen consultar, algo que deseen aclarar. ¿Quién es? Doctora Angélica, dígame. Sí, buenas tardes, doctor. Acerca de la relevancia del trabajo, esto sería básicamente una síntesis de lo que es justificación. ¿Se utilizan los mismos datos de la justificación? Correcto, doctora. Así es. Okay. Ya, gracias, doctor. Utilizamos el contenido de la justificación y elegimos el contenido más resaltante de la justificación. Punto. No nos complicamos. ¿Qué otra pregunta tenemos, por favor? ¿Ninguna otra? ¿Todo bien? ¿Todos tranquilos? Bueno, ok, doctores. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que vamos a trabajar para esta semana tenemos la culminación de la adecuación de los resultados de Turnitin, es decir, todos los Turnitin deben estar por debajo del 5% ahorita de similitud. Originalidad pura. Segundo, culminación de las discusiones. Doctores, que no les sorprenda
si su asesor metodológico les dice que si no han cumplido la discusión, no han concluido con la discusión y esta discusión no está aprobada por ellos, entonces ya no se hacen responsables de la culminación de su tesis. ¿Ok? Por favor, ténganlo presente. Prefiero decírselos como coordinador del curso para que después no reclamen a sus asesores de tesis cuando tengan mención, cuando hagan esta mención. Estoy totalmente seguro, confío en ustedes todavía, que van a saber valorar esta última semana y van a ya culminar con la discusión de manera conveniente. ¿Ok? Así es que estoy seguro que ustedes no me van a defraudar. Si en cuántos años que nos conocemos, 4 años que nos conocemos, no me han defraudado, ya sería el colmo, pues. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para irnos despidiendo. Doctor, Doctor, disculpe. ay, habla, no. Ay, gracias, Karen. Acerca de discusión, ¿usted cuántas referencias nos recomienda utilizar en esta parte de discusión? En lo personal, yo estoy utilizando hasta ahorita, por el momento tengo 3 referencias, pero usted un aproximado, ¿cuánto nos recomienda? Doctora, yo siempre lo que les he dicho a los chicos que están en práctica conmigo, ¿no? Las referencias van a estar en el marco principalmente del uso de las referencias que han utilizado en los antecedentes y en el marco teórico. ¿Ok? Podrán tener algunas referencias adicionales que permitan actualizar información o complementar información. Por ejemplo, ¿no? El hacer la discusión en contraste con alguna guía clínica de tratamiento. Voy a poner un ejemplo, guía clínica de tratamiento contra la anemia, o mejor, de tratamiento y diagnóstico de gestación o de tuberculosis, ¿no? Entonces, son fuentes bibliográficas que se van agregando, pero tomando en consideración el enfoque de la discusión que se está teniendo. Para mí lo básico es que utilicen los antecedentes y el marco teórico. Eso es de cajón. Y de manera complementaria, las que se estimen. Ahora, lo otro que va a depender es la cantidad de resultados que tengan, porque las discusiones se estructuran en base a la cantidad de resultados. Si yo tengo 18 tablas, si yo tengo 15 tablas, si yo tengo 10 tablas, entonces la amplitud de la discusión va a variar y por lo tanto la necesidad de complementar información también variará, ¿no? Entonces, decirle 3, 5, 10 es relativo. Podríamos utilizar, yo sinceramente, tomando en consideración que unos buenos resultados pueden estructurarse en 10 cuadros o gráficos, entonces de ahí unas 4 o 5 referencias bibliográficas nuevas son las que se sumarían, ¿no? Tenga en consideración esa proporción. Gracias, doctor. Bien, de nada. Doctora Karen, dígame. Sí, doctor, una consulta con las conclusiones. Es decir, nosotros ya cerramos las discusiones y ya tendríamos que comenzar las conclusiones. Si ya tienen la aprobación de su asesor en cuanto a contenido de discusión, sí. Recuerden que la conclusión va justamente de la mano con resultados y con discusión. Por ese motivo es que antes de que ustedes planteen conclusiones, es necesario que cuenten con la aprobación de su asesor para el tema de discusión. Ok, doctor, gracias. Bien, de nada. ¿Algo más? ¿Nada más? Ok, nos acercamos, recta final. Semana 10 actualmente, nos queda 11, 12 y 13. 3 semanas, doctores. En esta semana cerramos discusión y las 2 siguientes nos dedicamos a redactar conclusiones, recomendaciones y hacer ya un repaso general de su tesis para que en la semana 14 y 15 comience a presentarlas formalmente. ¿Ok? Si no llegan a esa semana 16, ya no tendremos, acuérdense, solo tendremos semana 14 y 15 para hacer las presentaciones respectivas. ¿Ok? ¿Quién es? ¿Doctora Angélica o doctor Luis? Luis Latorre. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta. Dígame. Usted
mencionó hace unos momentos de que deberíamos de tener como un mínimo un 5%, ¿verdad? Con respecto al targeting. En caso de que no se llegara a ese 5%, ¿Ya? ¿es una sugerencia de usted o es un lineamiento que tenemos que llegar? Eso es un sueño, doctor. Es un sueño que yo tengo, pero sé que no sucede así. Eh, Ah, Nos mantenemos objetivamente sobre el 20%, pero con evaluación por parte de su asesor, ¿no? Porque ok, podemos tener 18%, 13%, pero el asesor puede identificar algunas cosas que pueden tener indicios de similitud, entonces hay que irlas modificando. ¿Ok? ok, Pero no. Ese 5% que mencioné es un sueño que mantengo con mis alumnos y que ustedes ahora tienen la posibilidad de cumplir. Así es que espero que alguno lo cumpla. Listo, doctores, nos vamos. Gracias por la atención y disculpen la demora al inicio, por favor, ¿sí? Ya entenderán ustedes cuando sean en un futuro cercano, estén inmersos en la actividad cotidiana de los médicos. Un buen inicio de semana, aprovechen, avancen con sus tesis y nos estamos viendo la siguiente sesión, ¿sí? Que estén bien, un abrazo, gracias, bye bye.